tal, estrellitas? La Miss les dice, hola, ¿cómo están? Hoy empezaremos a hacer una nueva clase. Para ello es muy importante saber el desempeño. Y me dice, emplea estrategias y procedimientos de cálculo mental, haciendo el uso de la conmutatividad en la tabla del 10. Entonces, ¿cuál es el propósito del día de hoy? Que tú al terminar la clase debes aplicar la propiedad conmutativa en la tabla del 10. Para ello, vamos a practicar la tabla del 10. 1 por 10 será igual a 10, ¿verdad? Pero si a este 10 yo le aumento más 10, tendré dos grupos de 10. Quiere decir que estoy formando la tabla del 2 por 10. ¿Y 10 más 10 cuánto es? Es 20, ¿verdad? Entonces 2 por 10, 20. A estos dos grupos le agrego 10 más. Y ya tendría tres grupos de 10 que estaría formando la tabla del 3 por 10. Entonces, ¿cómo sería? 20 más 10, 3 por 10 es igual a 30. A este grupo le aumento 10 más y ya tendría 4 grupos de 10. ¿Y cuánto es 4 por 10? Es igual a 40. Entonces, 40 más 10 me va a dar 5 grupos de 10. ¿Y cuánto será 5 por 10? 50. 50 más 10 tendré 6 grupos de 10, que es igual a 60. 60 más 10 serán 7 grupos de 10. Entonces, ¿cuánto será 7 por 10? Es igual a 70. A 70 le agregamos 10, tendré 8 grupos de 10, que es igual a 8 por 10. ¿Y 8 por 10 cuánto será? 80. A 80 le agregamos 10 y tendré 9 grupos de 10, que es igual a la tabla del 9 por 10. ¿Y cuánto es 9 por 10? Será igual a 90. Y por último, a 90 le agregamos 10 más y tendré 10 grupos de 10. ¿Y cuánto es 10 por 10? 90 más 10 me va a dar igual a 100. Bien, vamos a aplicar la propiedad conmutativa en la tabla del 10. Me dice, Carlos tiene 10 grupos de 4 cartas. Renato tiene 4 grupos de 10 cartas. ¿Cuántas cartas tiene cada uno? Para ello voy a entender este problema. ¿De qué se trata? De Carlos, ¿verdad? Y Renato. Tengo acá datos. Me dice 10 grupos de 4 cartas. Eso le pertenece a Carlos. Bien, vamos a representar las cartas de Carlos. Carlos tiene, dice, 10 grupos de 4 cartas. Este es un grupo con 4 cartas, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos, 7 grupos, 8 grupos, 9 grupos y 10 grupos. Entonces, esto voy a transformarlo en una multiplicación. Hay 10 grupos por 4, ¿verdad? 10 grupos con 4 cada uno. ¿Cuánto será 10 por 4? Es igual a 40. Ahora representamos las canicas que tiene Renato. Renato me dice que tiene 4 grupos de 10 cartas, entonces 4 grupos, ¿verdad? Un grupo con 10, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. ¿A qué será igual esto? A 4 por 10. Si 10 por 4 era 40, 4 por 10, ¿cuánto será? Será igual a 40. Entonces me dice, ambos tienen 10 cartas. Bien, veamos en otro ejemplo. Vamos a aplicar la propiedad conmutativa en el 10 por 6. ¿Qué quiere decir? Primero voy a representar 10 grupos con 6 elementos cada grupo. A ver, este es un grupo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos, 7 grupos, 8 grupos, 9 grupos y 10 grupos. Hay, entonces, ¿qué pondré?
10 por 6. ¿Y cuánto será 10 por 6? Es igual a 60, ¿verdad? Ahora, aplicando la propiedad conmutativa, ¿cómo representaría? Ya no 10 grupos, sino 6 grupos con 10 elementos cada uno. A ver, un grupo que tiene 10 elementos, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos y 6 grupos con 10 elementos cada uno. Entonces, ¿cómo representaría esto? Hay 6 grupos por 10. ¿Y cuánto es 6 por 10? Será igual a 60. Si ustedes se fijan, cambiando el orden de los factores, el producto no va a cambiar, el producto es el mismo. Bien, otro ejemplo. 10 por 8. Quiere decir que voy a representar 10 grupos con 8 elementos, ¿verdad? Un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos, 7 grupos, 8 grupos, 9 grupos y 10 grupos. ¿Esto qué tabla estaría formando? El 10 por 8. Es 80, ¿verdad? Ahora voy a representar 8 grupos con 10 elementos cada uno. 8 grupos, a ver, un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos, 7 grupos, 8 grupos. ¿Y qué tabla estaré representando con esto? Pues será 8 por 10. ¿Y cuánto es 8 por 10? Será igual a 80, ¿verdad? Entonces, si también acá nos fijamos, yo cambié el orden de los factores, pero el producto va a ser el mismo, ¿ve? 10 por 8 va a ser igual a 8 por 10, ¿no? ¿Cuál es su producto de ambos? Es 80. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima oportunidad. Chao, estrellitas.